Bienvenidos a Audiolibros con Irlanda. Los libros son grabados por personas reales. No utilizamos IA, por lo que agradecemos tu comprensión si hay algún error en la pronunciación. Espero disfrutes el libro y bienvenido. ¿Tormenta de nieve? El hielo se estaba derritiendo. De la ventana de la sala de estudiantes, miles de gotas caían en silencio sobre la nieve medio derretida. Miles de rayos de sol centellaban en los húmedos cristales de las ventanas, y la cita del calendario no se le iba de la cabeza. Lo más difícil es perdonarse a sí mismo. ¡Qué tontería! Abel ya no estaba junto a las bicicletas. Era como si también él se hubiera derretido, como si hubiera desaparecido con la nieve. Ana se montó en su bici. Todavía sentía dolor entre las piernas. Un dolor que quizá no la abandonaría nunca. Y no tomó el camino a casa. El viento sopló de repente con fuerza renovada. Era un viento templado que olía a deshielo. La empujaba hacia las afueras, a lo largo de la calle Woolweister, más allá del barrio Oste, pasando por el cruce después del barrio portuario de Wick, por el Seine y la zona de casas nuevas del Dena. La empujaba a salir de la ciudad y llegar a Westburg. En verano, aquel lugar estaba lleno de gente. La playa era más salvaje y más larga que la del Dena. Era una playa llena de rincones ocultos y escondrijos entre la alta hierba. Ana dejó su bicicleta junto a la vieja y alargada cafetería. En el tejado de cañas se acumulaba la nieve. Bajó hasta la estrecha playa por el camino bordeado de pinos doblados por el viento. Sobre el hielo, los cisnes de plumas claras y las fochas negras se remolinaban en extraños grupos en constante movimiento. Era posible llegar hasta Wicket caminando sobre la bahía. La cafetería estaba justo enfrente. Ese día no había nadie por allí. Vagó por la playa con el viento golpeándole la espalda. Subió por encima de los témpanos de hielo que el mar había apilado unos encima de otros, formando insólitas obras de arte. Llevaba las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. El gorro le cubría buena parte de la cara, como si ella fuera él, pensó. No le faltaban más que los auriculares del Walkman, llenos de rumor blanco. Pero no los necesitaba. El viento se encargaba del rumor blanco. Se encontraba envuelta en él. La línea de la costa torcía a la derecha, alejándose de la bahía, hacia el mar abierto. Y Ana la siguió, hasta que la playa se volvió demasiado estrecha y tuvo que trepar entre los árboles, donde un sendero conducía de regreso al bosque de pinos. Sin embargo, ella no quería volver. Todavía no. Encontró un banco entre los árboles, frío y medio oculto por la nieve. Se sentó para contemplar el hielo frente a ella. Había ido hasta allí para reflexionar, pero de pronto sentía la cabeza vacía. Cerró los ojos y a su alrededor llegó el verano. No había ni rastro de nieve. A sus pies, la fina línea de la playa se extendía dorada bajo la luz del sol. Los pinos tenían nuevas agujas de color verde. La hierba de la playa se mecía al viento. Y allá abajo, en uno de los rincones escondidos, alguien construía un castillo de arena con torres llenas de conchas y algas, con estandartes de colores hechos de papel y habitado por piñas de pino. Era una niña con trenzas rubias mojadas de agua salada, vestida con un bañador rosa y un suéter de lana azul oscuro, demasiado grande para ella, varias veces arremangado. Ana la oyó reír. Debía haber otras personas con ella allá abajo, aunque no las viera desde su banco. Oyó la voz de la mujer. Michelle, pensó. Michelle también está aquí. Regresó, todo va bien. Llegó el verano y de algún modo todo se arregló. Había otra explicación definitiva. Ni Abel ni Michelle tuvieron nada que ver con los asesinatos, porque ¿cómo podrían estar aquí si no? Y Abel siempre quiso a Micha como una hermana, o tal vez como una hija, nada más. Y yo también estoy allá abajo, estoy con ellos. ¿No es esa voz que acabo de escuchar la mía? Abrió los ojos y la visión se esfumó. La playa se extendía silenciosa, oculta bajo la nieve. Sin embargo, todo eso, pensó, esa escena en la playa significaría que lo perdoné, que perdoné lo que ocurrió en la casa de guardabotes. La mano,
el dolor, los pasos alejándose. ¿Sabes cómo se debería castigar a los hombres que hacen este tipo de cosas?, preguntó Gita. Lo más difícil siempre es perdonarse a sí mismo, dijo Nike. Tú no podrías saber que él estaría tan loco, susurró Gita. No sé si se puede perdonar. Tal vez no, dijo Nate. Y oyó también las palabras de una tercera voz, la de Abel. No se puede perdonar, y tampoco te pido que lo hagas, joven de las rosas. El mar está frío. De repente notó que la temperatura bajaba en picada. La nieve ya no se derretía. El viento se había vuelto gélido. Traía nuevos copos de nieve, aún aislados, pero en el cielo un muro blanco se acercaba cada vez más. Durante un instante, sintió todavía el calor del sol de su sueño en la piel. Luego, se percató de que ya no sentía nada. El frío le entumecía la piel de las mejillas, la insensibilizaba por completo, y sus dedos enguantados parecían pertenecerle a otra persona. ¿Cuánto tiempo llevaba allí sentada? ¿Cuánto tiempo había soñado con el verano? Pensaba que serían segundos, pero de pronto ya no estaba tan segura. Ya atardecía. Se levantó con dificultad, estaba rígida del frío. Tenía que volver a su bicicleta, volver a casa, al calor. En el momento en que tomó el sendero que regresaba entre los pinos, empezó la tormenta de nieve. Claro que no era una auténtica tormenta de nieve. En Alemania no hay auténticas tormentas de nieve, pero, para no serlo, las imitaba realmente bien. El viento soplaba ahora de frente, le escupía nieve en la cara. Ana se encorvó bajo su peso. Oyó el gemido de los pinos y, en algún lugar, una rama se quebró con ruidoso crujido. Se inclinó aún más. No avanzaba. La tormenta cubría de nieve el sendero como si fuera el cauce de un río. En las últimas semanas, la temperatura había sido fría, pero no se había acumulado mucha nieve. De pronto, parecía que el invierno quisiera compensar esa falta. La nieve subía a tal velocidad que se podía apreciar con la vista. Se le metía por las botas y por la rendija entre el gorro y la bufanda. Ana maldijo en silencio. Se enfrentaba al viento con la cabeza agachada. Dejó de sentir los pies. El camino regresó a la vieja cafetería se había convertido en algo interminable. Un paseo que se prolongaba en una dura excursión. Era como si tuviera que nadar contracorriente. ¿Eran realmente copos de nieve lo que el viento le arrojaba a la cara como latigazos? ¿No eran restos minúsculos de sobres rasgados en pedazos? Volvió a oír las palabras de Abel. No se puede perdonar. Y entonces Ana entendió que, en medio de aquella tormenta de nieve, estaba manteniendo también una lucha consigo misma. La lucha en torno a la pregunta de si podía perdonar, si lo absolutamente imposible era posible. Los copos que las ráfagas de viento lanzaban contra ella estaban empapados de la sangre de una noche pasada. El gélido frío, que le quitaba la respiración, se sentía como una mano tapándole la boca. ¿Podía dejar atrás todo aquello? ¿Encontrar algo que le esperara más allá? ¿Olvidar la noche y su dolor? Mantenía una lucha contra sí misma en completa soledad. Hasta la áspera voz de Gita la había abandonado. Y entonces vio que alguien la seguía. Allí había alguien, una figura oscura entre los oscuros troncos de los árboles. La vio por el rabillo del ojo mientras la nieve volaba a su alrededor. Se dio la vuelta esforzándose por mantener el equilibrio en medio de la tormenta. No, allí no había nadie. Debió de haberse imaginado la figura. Sería alguna otra cosa, un árbol doblándose, un arbusto, una sombra. Siguió avanzando paso a paso, y la sombra regresó a un extremo de su campo de visión. Una sombra que se movía, encorvada como ella. De nuevo se dio la vuelta, y de nuevo pareció no haber nadie. Sabía que la figura regresaría cuando ella se girara. De pronto tenía miedo, pánico, miedo a la tormenta, demasiado fuerte para ella, miedo a la sombra que la seguía, miedo al frío y a la oscuridad, que llegaría sin remedio, miedo a quedarse sola,
allá afuera. ¿Sería la sombra resultado del miedo, un producto de su imaginación? ¿Y si no lo era? Se detuvo. Se agarró al tronco de un pino, tosiendo helada de frío, temblando. Casi podía sentir el metal contra la nuca, el metal de una arma presionada contra su cuello. Aunque allí solo estaba empapada su bufanda. Tengo miedo, le había dicho a Nick. Miedo de que alguien más aparezca muerto bajo la nieve. Sin embargo, nunca, ni siquiera por un instante, había pensado que ese alguien podría ser ella misma. Se obligó a continuar su camino, pero no avanzaba. Miraba hacia atrás demasiadas veces, en vano. Quien la siguiera se fundía con el entorno cuando ella se daba la vuelta. Pensó en Linda y en su miedo absurdo por su hija única. Qué acertado le parecía de repente el miedo de su madre. Las peores cosas, esas que rechazamos con un gesto de la mano, riéndonos, ocurrían de verdad alguna vez. No te preocupes, volveré punto a la casa, no me van a atacar ni a violar. No te preocupes, no dejaré que me maten allá afuera. No te preocupes, no. Sintió que la persona que la seguía se estaba acercando. Lo sentía claramente, y algo detrás de ella deseaba dejarse caer en la nieve y esperar sin más a aquella persona. Respiraba con dificultad. Sentía como si respirara copos de nieve y viento helado en cada aspiración. Abel, susurró. Si eres tú, apresúrate, ven. Acaba con esto, ya no puedo más. Sin embargo, de golpe supo con certeza que no se trataba de Abel. Era otra persona. No sabía por qué lo sabía, simplemente lo sabía. Saberlo, pensó, ya no le ayudaría. Y notó lo mucho que extrañaba la presencia de Abel. Si él estuviera allí no tendría tanto miedo, ni siquiera ante la muerte. Voy a morir, siseó, casi en silencio, mientras avanzaba a tropezones. Voy a morir y sé qué ocurrirá después. Lo culparán de mi muerte, creerán que fue él quien me mató. Alguien se encargará de que crean eso. Todo tiene una razón de ser, pero ¿quién? ¿Quién sabía que había ido a Luthenburg? En realidad, solo Nick. De pronto, sintió aún más frío, aunque eso era imposible. ¿Y si hablé con la persona equivocada? Pensó. La isla del asesino está vacía. Quizá el asesino esté entre nosotros. ¿Cómo era aquello con los lentes del farero? Los que aparentemente olvidó en el barco. La pequeña reina regresó a buscarlos y cayó en manos del cazador rojo. ¿Y por qué dijo al farero durante la tormenta que debería bajar las velas? Claro, se oía sensato, pero hizo que el barco de la pequeña reina se volviera más lento. Dejó que el barco negro los alcanzara. ¿Pero no era todo aquello un cuento? Ahora veía la figura con claridad en un extremo de su campo de visión. Le pareció oír algo en medio de la tormenta. Un jadeo, una respiración, menos humana que animal. Se volvió. No había ninguna figura. Era un árbol roto. Y entonces reconoció la silueta alargada de la cafetería. Poco después, intentaba en vano soltar su bicicleta. ¿Estaba congelado el candado o solo se atascaba? Al fin lo consiguió. Podía empujar la bici, pero pedalear era imposible. La tormenta soplaba con demasiada intensidad. Por un momento, pensó que estaba salvada, pero la bicicleta no le servía para nada. En el estacionamiento de la cafetería había 3 autos, los 3 en medio ocultos bajo la nieve. No recordaba si ya estaban allí cuando llegó. Tal vez sí. Tal vez sus propietarios estaban vagando en una caminata tan loca como la suya, o tal vez llevaban semanas estacionados en aquel lugar. Avanzó por la calle empujando su bici contra la tormenta. Era una calle estrecha e infinita. En algún momento llegaría a la Woolweister, pero hasta entonces faltaban varios kilómetros. Kilómetros de una nada blanca y gélida. Kilómetros en los que nadie podría ayudarla. Una tumba kilométrica. Bajó la cabeza y se aferró al manubrio de la bicicleta. ¿Podría defenderse con la bici en caso de emergencia? ¿Arrojarla contra su atacante y echar a correr? Vaya idiotez, pensó.
¿Correr a dónde? A pesar de eso, no soltó la bicicleta. Dejó de darse la vuelta para mirar hacia atrás. Sabía que su perseguidor estaba allí. No servía de nada girarse cada 2 por 3. Él mismo elegiría el momento oportuno para alcanzarla. Tal vez le gustara perseguirla, provocarle miedo. Tal vez le gustara que mirara hacia atrás buscándolo, aterrorizada. Tal vez estaría riéndose de ella por dentro. No quería darles alegría. Continuó avanzando a través de la nieve, obstinada, al final de sus fuerzas. Intentó regresar a su sueño de un cálido día de verano. Si esa tormenta de nieve era lo último que vería en su vida, al menos quería pensar en algo hermoso. Quería pensar en la arena y en el castillo con las conchas, en el agua centellante. Comenzaba a oscurecer. Apenas avanzaba. Los montículos de nieve sobre la calle eran demasiado altos, pero se negaba a soltar su bicicleta. En aquel momento, oyó un motor de coche acercarse a sus espaldas. Se detuvo. Era él. Tenía que ser él. Él o ella, la persona que la estaba persiguiendo. Cuando el auto se paró junto a ella, notó que las lágrimas le caían por la cara. Era un milagro que sintiera las lágrimas. ¿No pensaba ya que no podía sentir nada en sus mejillas heladas? Dejó caer la bicicleta en la nieve. Se dejó caer en la nieve. Alguien salió del vehículo de un salto. Fue hasta ella. La agarró y la levantó. «¡Dios mío, estás loca!», dijo Bertie. «¿Qué estás haciendo aquí?». 10 minutos más tarde, seguía llorando en el asiento del copiloto del viejo Volvo. No podía parar. Bertie había metido su bici en el maletero, donde compartía sitio con el perro de caza gris plateado. El coche había quedado atascado en la nieve, y Bertie tuvo que maniobrar un rato, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hasta que por fin lo puso de nuevo en movimiento. La calefacción soplaba aire templado al interior del vehículo. «Enseguida hará más calor aquí dentro», dijo Bertie, y Ana se preguntó si no habría tenido la calefacción encendida antes. Pero de inmediato olvidó aquel pensamiento. Estaba ocupada limpiándose las lágrimas de la cara. «Te estuve buscando», dijo Bertie. «Primero tuve que encontrar un lugar donde dar vuelta». «¿Un lugar donde dar vuelta?». «Claro, hace 5 minutos pasé a tu lado. Venía de la calle principal, pero no podía girar sino hasta la cafetería. Ahora no me digas que no notaste que un coche pasaba a tu lado. Te hice señas con las luces para que me vieras y supieras que era yo». «Iba con la cabeza agachada», dijo Ana. «No te vi». «¿Me estabas buscando? ¿Y cómo sabías?». En ese momento detuvo el coche. Aunque corría el peligro de quedarse atascado de nuevo en la nieve, se giró hacia ella y la abrazó. Y Ana no se resistió. Tenía un olor muy distinto al de Abel. Olía a nieve y a caramelos de menta y a perro. Irradiaba vida y calor. Estaba allí. La había estado buscando. «Gita vio que saliste en esta dirección», explicó. «Me lo dijo. Dijo que si salías en esta dirección muy probablemente irías a Slaughterworth. Te conoce. Estuve esperando un buen rato, pero luego pensé que sería buena idea ir a buscarte». «Sí», dijo Ana entre los sollozos que todavía no era capaz de controlar. «Sí, fue buena idea, Bertie. Tenía la sensación de que...». Cayó. «Estás helado de frío», dijo él, y subió aún más la calefacción. «¿Por qué fuiste hasta allí? ¿No oíste el informe meteorológico? ¿O es que simplemente perdiste la razón? Ni siquiera sé si regresamos sanos y salvos en coche. Las carreteras son un auténtico caos». «Sí», repitió ella. «Sí». Se aferró con fuerza a él, a su calor lleno de vida. No quería ir a ningún sitio. No quería más que seguir allí sentada dentro del coche, aferrada a alguien. Daba igual a quién. En algún momento, Bertie se soltó de ella y puso de nuevo el auto en marcha. Esta vez funcionó. En el maletero, sobre los asientos traseros abatidos, el perro gris plateado jadeaba. Ana se dio la vuelta. Tenía los ojos dorados, era cierto. ¡Qué extraño! El limpiabrisas trabajaba a toda velocidad. Bertie manejaba en segunda, muy cerca del borde, evitando los montículos de nieve que crecían junto a los árboles y los postes de electricidad como dunas de arena. En algunos lugares tuvo que tomar impulso con el coche, al tiempo que extendió un brazo hacia Ana,
como para sujetarla por si acaso. Maldecía apretando los dientes, y entre una maldición y otra, preguntó: ¿qué ocurrió entre Tanatek y tú? Ana se tragó el último sollozo. Nada. Claro que pasó algo, y esa es la razón por la que fuiste hoy a Ludensburg, a pesar de la alerta del temporal, ¿no? ¿Te hizo algo? Ana tragó saliva. Me gustaría explicarte algo, pero no puedo. Más tarde quizá. Las palabras que necesito para eso cortan y hacen daño. No, respondió. Como te hiciera algo, dijo Bertley mientras maniobraba para evitar otro montículo de nieve. Lo mato, yo lo mato. Ana se aferró a la puerta y notó que no se había puesto el cinturón de seguridad. Mejor concéntrate en la carretera, o nos matarás a nosotros. Pero en el silencio, pensó que ya había oído aquella frase antes, casi idéntica. Abel la usó refiriéndose a Micha y a Liersky. Como toque a Micha, lo mato. Los neumáticos resbalaron y giraron desbocados durante un instante, pero Bertley recuperó el control de nuevo. Cadenas antiderrapantes, dijo. Eso es lo que necesitaríamos ahora, cadenas. Maldita sea, no veo nada. El limpiabrisas seguía moviéndose sin descanso. El viento no dejaba de lanzar copos contra el cristal, copos que, iluminados por las luces delanteras, parecían bailar descontrolados. Había algo hipnótico en la imagen, en el movimiento del limpiabrisas y la constante aparición de nuevos copos de nieve que aumentaban de tamaño, se acercaban y desaparecían. ¿Cómo puedes manejar en medio de este temporal? No puedo, respondió Bertley. Tengo que hacerlo. Te habrías helado allá afuera. Ya veo la carretera. Era la Woolweister, y el cruce estaba tan resbaladizo que el auto volvió a patinar sobre el hielo. Allí había luces de otros coches, y al principio Ana se sintió segura, pero luego el auto delante de ellos perdió el control y se detuvo, y Bertley echó de nuevo maldiciones, esta vez en voz más alta. Ana cerró los ojos, sintió un tirón y los volvió a abrir. El Volvo se encontraba a un par de centímetros del parachoques del otro vehículo. Pasó un rato hasta que los dos coches se pusieron de nuevo en marcha, aún más despacio, a paso de caracol. Alguien me estaba siguiendo, dijo Ana. Allá afuera, en Ludwigsburg. Quizá la misma persona que mató a los dos hombres, Liersky y Marinke. Ya sabes de qué estoy hablando. ¿Lo sé?, preguntó Bertley. En algún lugar delante de ellos centellaron las luces naranjas de un vehículo quitanieves o de una grúa. El viento y la nieve soplaban ahora del lado izquierdo. La vía izquierda de la carretera estaba completamente oculta bajo un muro de nieve. Solo se podía manejar en la vía derecha. Bertley se detuvo para dejar pasar otro coche. ¿No tienes miedo?, preguntó Ana. Él sacudió la cabeza. Lo peor que puede pasar es... ¿Qué? ¿Que nos quedemos aquí parados? ¿Que tengamos un accidente? La miró. Lo peor siempre es la muerte. Por mí, entonces moriría aquí contigo. Eso tendría algo de maravilloso. Bertley, por favor, concéntrate en la carretera. El perro gimoteaba atrás de Ana. Se había tumbado sobre el piso del coche, medio escondido bajo la rueda delantera de la bicicleta. ¡La carretera! Bertley se rió. Su risa tenía cierto tono de desesperación. La carretera ya casi ni existe. Te amo. Ya lo sé, respondió Ana. Pero ahora mira hacia la maldita carretera. ¿Que ya lo sabes? No sabes nada, murmuró Bertley, pero giró los ojos hacia adelante. Yo soy quien siempre está allí, quien siempre estará allí. Te recojo cuando nieva y cae una helada, y cuando estás sola. Pero siempre estoy en el segundo plano. Soy el friki de los lentes con demasiada graduación, demasiado larguirucho, demasiado torpe, el que jamás será cool y del que los profesores dicen, será alguien, es inteligente, como para echarse a reír, inteligente. Siempre quise ser alguien diferente. Si pudiera elegir, me gustaría parecerme a Tanatek. Puedes creerme, pero no puedo elegir. Bertley. Las personas como tú se buscan a personas como él y más tarde se sorprenden de que pase algo. Haz lo que quieras, pero hagas lo que hagas, yo siempre estaré allí, para las emergencias.
Odio ser la red salvavidas, nada más que la red salvavidas. Pero, si no puedo ser nadie más, entonces me conformaré con eso. Frente a ellos apareció otro montículo de nieve. Bertie frenó con demasiada brusquedad. El perro huyó y el Volvo perdió el control. Cuando Anne abrió los ojos de nuevo, el coche se encontraba atravesado en la calle. ¡Mierda!, gritó Bertie por milésima vez. Las ruedas están derrapando otra vez. Tenemos que poner algo debajo de los neumáticos delanteros. Tengo una manta en la parte trasera del coche. Se bajó de un salto y Anna se quedó sola en el minúsculo y silencioso interior del coche. Se volvió hacia el perro gris plateado. «Está loco», susurró. «Tu dueño está loco, ¿lo sabes? Debo amarlo por salvarme del temporal, porque quiere cuidarme, porque él me ama. Pero uno no se puede obligar a querer a alguien. Y es verdad todo lo que dice sobre él. El mundo es injusto. Nosotros...» Bertie abrió la puerta del conductor de un tirón, y una ráfaga de viento gélido sopló un puñado de copos de nieve al interior del auto. «Siéntate aquí», le gritó Bertie contra el aullido de la tormenta. «En el asiento del conductor. Yo empujo, tú manejas». «Yo no sé manejar un coche», le contestó Anna, pero hizo lo que le pedía. Bertie metió medio cuerpo en el coche y colocó la mano derecha sobre el embrague. «Pon el pie sobre el pedal izquierdo. Mete la primera. El acelerador está a la derecha», gritó. «¿Nunca has manejado un coche?» «Sí, con Magnus. Si nos quedamos aquí esperando, quedaremos atascados. Vamos, yo empujo». Cerró la puerta de un portazo, y Anna pisó el acelerador, pero los neumáticos seguían sin aferrarse al piso. Afuera, la nieve convertía el mundo en un remolino descontrolado. «Abel», susurró Anna. «Abel, no quiero morir aquí congelada con Bertie. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?» Y de pronto, supo lo que quería, sin lugar a dudas. Quería estar con él. Si conseguía salir sana y salva de esa tormenta de nieve, iría con él, en bicicleta, empujada por el viento, a gatas, como fuera. Lo perdonaría. Hacía tiempo que lo había perdonado. Todo, lo que fuera. ¿Cómo podía ser? Nadie lo entendería, ni Gita, ni Linda, ni siquiera ella misma. Pero lo imposible era posible. Magnus tenía razón. En el amor no hay razón. ¿Dónde encontraría a Abel? Claro, en la escuela mañana, pero era imposible hablar con él en la escuela. Allí estaban los otros. Volvió a acelerar. El coche avanzó. Los neumáticos derraparon otra vez. El perro a su espalda había empezado a gimotear de nuevo. Si nos perdemos en este eterno invierno de hielo, ¿dónde nos encontraremos de nuevo?, oyó preguntar a la pequeña reina. Y también oyó la respuesta. Allí, donde ya es primavera. Los tulipanes rojos de Utiek. Aquí ya es primavera, había dicho Micha. Anna pisó el acelerador una vez más y por fin el auto reaccionó. Lo dejó avanzar un poco, frenó y quitó el embrague. Ya sé, pensó. Sé manejar. Si es necesario, quizá sea capaz de hacerlo todo. Se deslizó al asiento del copiloto y la tormenta empujó a Bertie de nuevo al interior del coche. Sus oscuros cabellos estaban cubiertos de copos blancos. Sus lentes se empañaron de inmediato con el calor del vehículo. «Enhorabuena», dijo. «La licencia de manejar es tuya». Se inclinó sobre ella, muy cerca, y Anna supo que esperaba un beso. Durante un instante, Bertie parecía tan confiado, tan alegre. Lo besó en la boca con los labios cerrados, muy rápido. «Deberíamos intentar», dijo, «salir de aquí cuanto antes». Cuando alcanzaron las luces de Eldena, el cartel publicitario del supermercado Norma, las farolas del barrio nuevo, Anna respiró aliviada. Los remolinos de nieve que se formaban a campo libre quedaron atrás. Aquí la carretera era de nuevo una carretera. Anna miró la hora en el reloj del vehículo. Las 5:30. Estaba tan oscuro que parecía medianoche. «¿Me puedes dejar al lado del puente?», preguntó. «Linda, mi madre,
Se encuentra todos los miércoles por la tarde con algunas amigas en el restaurante que hay allí. Ella me llevará a casa. ¿No quieres que te lleve yo a casa? No es necesario, replicó Ana. Basta con que me dejes al lado del puente. Así no tendrás que entrar en la ciudad. Tú vives en las afueras, ¿no? Al otro lado de la ciudad. Bert le asintió. Como quieras. ¿Estás segura de que tu madre estará allí? Segurísima, insistió Ana. Y estaba segura de que su madre estaría allí. La cuestión era cómo se definía la palabra allí. En el caso de Linda, allí era su casa en el Fleischer-Vorstadt. Jamás se le ocurriría la absurda idea de encontrarse con amigas una vez a la semana en un restaurante del barrio de Wick. Bertie la ayudó a sacar la bicicleta una vez que estacionó el auto delante del restaurante, junto al puente. «Estás empapada», dijo. «Deberías regresar pronto a casa». «Sí», respondió Ana, y durante un momento estuvieron los dos de pie bajo la nieve, uno frente al otro, temblando de frío. El viento soplaba con menos intensidad, pero los copos seguían cayendo sin pausa, como si quisieran cubrir el mundo entero. «Dijiste que alguien te estaba persiguiendo», dijo Bertie. «¿Estás segura? ¿Viste a alguien?» «Sí, no», contestó Ana. «Cada vez que me giraba no veía a nadie». «¿Qué estás pensando? ¿Que me lo imaginé?» «No lo sé», dijo Bertie. «Creo que debería quedarme cerca. La red salvavidas». «Gracias», replicó Ana. «Gracias por recogerme en el coche. Pero yo no necesito una red salvavidas». «¡Ja!», replicó Bertie. Entonces ella lo tomó en sus brazos y lo abrazó muy fuerte, por un brevísimo instante, y pensó: lo siento, Bertie. Pero nunca será como tú quieres que sea». Se giró con rapidez y caminó hasta la puerta del restaurante, donde apoyó la bicicleta sobre un par de sillas plegables de verano abandonadas. Esperó en el vestíbulo del restaurante hasta que oyó que el Volvo se alejaba. Contó hasta 100. El calor del minúsculo vestíbulo la tentaba. Una parte de ella quería entrar, quería pedir un té caliente y llamar a Magnus para que fuera a recogerla. No se quedó. Salió de nuevo al frío, a la nieve. Corrió todo el camino por encima del puente, patinando, resbalando. Corrió a lo largo del río hasta su desembocadura, hasta la cafetería al otro lado. Los pantalones mojados se le pegaban a la piel. Vio las luces de la cafetería desde lejos, los débiles luces blancas de una cafetería que ya no estaba abierta, ya había cerrado. Pasaban pocos minutos de las 6. Quizá acababan de cerrar las puertas. El último tramo corría aún más rápido. Las sillas encadenadas unas con otras en la terraza apenas se veían ya bajo la nieve. La pared de cristal se alzaba alta como un glaciar. Y allí, bajo el glaciar, en el lado protegido contra el viento, había alguien en cuclillas, con la cabeza agachada. Vio la punta encendida de un cigarrillo. Delante de los escalones que llevaban a la cafetería había una única bicicleta. Con las prisas, Ana se resbaló por la escalera de metal. Se levantó de nuevo y vio que la figura se incorporaba. Por un instante tuvo miedo de que fuera otra persona. No era otra persona. Era Abel. Él no dijo nada. Apagó el cigarrillo con el pie y esperó inmóvil a que ella recuperara el aliento. Miró hacia un lado, al hielo iluminado por un foco de la terraza. «Si nos perdemos, nos encontraremos allí donde ya es primavera», dijo ella al fin. «¿Cuánto tiempo llevas esperando aquí?» «Desde el lunes», respondió Abel. «Desde el lunes esperé todas las tardes». «Desde el lunes», repitió Ana. «¿Estuviste todas las tardes aquí afuera desde el lunes?» Abel asintió. «Hizo frío». «¿Y Micha?» «Ayer y anteayer estuvo aquí conmigo». Se deslizó sobre el hielo y contempló a los demás patinando. Desde entonces no deja de repetirme que quiere unos patines. Hoy está en casa de una amiga de la escuela. Yo no la dejaba ir últimamente por miedo a que alguien la recogiera, alguien que no fuera yo. Pero los niños pequeños también tienen que visitar a sus amigos de vez en cuando. Ahora voy a recogerla, y es hora».
No la miró a los ojos ni una vez mientras hablaba. Su voz decía, habló de otras cosas para no hablar de eso. Pero para encontrarse de nuevo, pensó Ana, tenían que hablar de eso. Tenían que intentarlo al menos. Lo que ocurrió, empezó a decir Ana. Lo que ocurrió no se puede reparar. La interrumpió él. Lo escribí en las cartas. No sé si las leíste. Ana sacudió la cabeza. Abel asintió. Bien, eran cartas estúpidas, palabras estúpidas, inútiles. Y por fin la miró a los ojos. Había nieve sobre sus cejas. Debía de llevar esperando allí mucho tiempo, en el frío donde solo era primavera detrás de las ventanas. No te pido que me perdones. Lo que ocurrió no se puede perdonar. Es la peor de todas las cosas que pueden ocurrir. Es justo lo que yo no quería. En ese momento, debía haberle preguntado por qué había ocurrido, exigirle una explicación, la razón. En su carta, él decía que había una razón. En la carta que casi leyó hasta el final, era lo más lógico preguntarle en ese momento. No le preguntó. No quería saber, no quería que le explicara nada. No en ese momento. Encontró las manos de él y las tomó entre las suyas. Abel no llevaba guantes. ¿Cuántas horas la había esperado todos esos días? ¿Cuántas interminables y gélidas horas? También lo peor se puede perdonar, susurró ella. Lo imposible es posible. Lo más difícil siempre es perdonarse a sí mismo. ¿Lao Tse? Preguntó Abel, y a Ana le pareció reconocer la sombra de una sonrisa en su cara. Ella asintió con la cabeza. Sacado del calendario con 1001 citas famosas que la revista Bridget regala a las amas de casa. Y entonces lo abrazó, de un modo totalmente distinto de cómo abrazó a Bertley. Se dejó caer en el abrazo como en agua templada, como en un sofá, como en un día de verano, como en la puerta de un lugar llamado casa. Regresa, susurró, regresa a mí. No será necesario, respondió él en voz baja. Ya regresaste tú. No le conté a nadie sobre lo que ocurrió, dijo Ana, y notó que él movía la cabeza asintiendo. Eso me lo supuse, porque sigo vivo. Tu padre no parecía ser de los que amilanaban si se les presentaba la ocasión. Estuvieron un rato así parados, fundidos en un abrazo que no tenía nada que ver con otras cosas que pudieran resultar de él. Ana nunca volvería a obligar a nadie a que hiciera nada. Detrás de la pared de cristal de la cafetería, los tulipanes florecían en la oscuridad. Finalmente, Abel le dijo algo, una palabra muy pequeña en voz muy baja, al oído. Apenas lo oyó. Solo sintió la sílaba soplándole en la oreja como un aire tibio en una estación del año más allá del invierno. Gracias. Regresaron sin prisa en dirección al puente. Abel empujaba su bicicleta. Ana no dijo nada sobre Bertley, nada sobre su alocada excursión a Williamsburg, nada sobre su conversación con Nick, nada sobre la sensación de ser perseguida. Dijo después de callar largo tiempo. Vayamos a patinar. Mañana, después de clase, con Micha. Y luego subieron al autobús, junto con las bicicletas, porque seguía siendo imposible manejarlas. El conductor no dijo nada a pesar de que estaba prohibido subir bicicletas en el autobús. Se quedaron de pie sujetando sus bicis, en silencio, y Ana se apoyó con suavidad sobre Abel. Este se bajó en la siguiente parada. Ana fue todo el camino cantando en silencio. Perdonar, pensó, era como un suave pañuelo azul oscuro, y si alguien conseguía perdonarse a sí mismo, el pañuelo estaba bordado con hilos de plata. Ya no sentía dolor dentro de sí, ni en ningún lugar. El pañuelo lo cubría todo, como la nieve, y distinto al mismo tiempo. Un pañuelo, un maldito pañuelo azul. Aparte de eso, estás perfectamente, ¿verdad? Así que volviste con él después de todo. ¿Quieres que te diga una cosa, mi niña? Estás loca como una cabra. ¡Dios mío!
dijo Linda cuando Ana entró a la casa, justo a tiempo para la cena. ¡Estás empapada! ¿Qué ocurrió? Todo, respondió Ana y se sacudió como un perro. Lo peor y lo mejor. Necesito una ducha caliente. Y tengo que practicar flauta. Linda, ¿puedo preguntarte algo? ¿Algo importante? Sí, dijo Linda y aspiró hondo. Cualquier cosa. Bien, contestó Ana. ¿Siguen mis viejos patines de la infancia en el sótano? Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.